llevó, en definitiva, por lo menos a que sea una disciplina autónoma. Pero lo cierto es que esta evolución del Estado de Derecho fue, sí, como dije, sin la más mínima duda, hasta en 1948, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Con lo que se pasó por el nazismo, donde cuando los jueces, que eran jueces en ese régimen, pasaron a ser juzgados en el juicio de Nuremberg, ellos declararon, digamos, la verdad en el sentido, yo juzgaba por la ley decía esto, yo aplicaba la ley. Y eso era verdad también. Aquí lo decían para exonerarse de sus responsabilidades. Desde el punto de vista de la conciencia, ellos aplicaban la ley. Entonces era un argumento bastante fuerte. Entonces eso disparó una nueva situación jurídica, un nuevo paradigma. Entonces salimos un poco del Estado de Derecho y empezamos a generar otras consideraciones en la situación de encontrar un núcleo irreductible de derechos que no hay forma de que se puedan derribar. Entonces llegamos a los derechos humanos. Y esto, bueno, lo cual es muy positivo, y lo cual hay que defender todo esto y comprometer. Los derechos estamos viviendo una situación, por lo menos en Occidente, es un conflicto bélico que pone en tela de juicio justamente estos puntos, por ejemplo. Pero estamos a favor de eso. Luego hubo tratados de derechos humanos a la luz del nuevo paradigma que puso en crisis el anterior Estado de Derecho. Y entonces, tanto en Europa como en toda esta región, se dio nacimiento a lo que fueron los sistemas de consolidación de esos derechos humanos. En el caso nuestro, en nuestra región, a través de la Comisión Interamericana, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego el Tribunal Europeo hizo lo suyo, también lo propio. En realidad nosotros siguiendo mucho lo que ellos, opinándonos en sus tendencias. Y luego, ¿qué pasa? Que la interpretación de esos tratados sobre derechos humanos por esos tribunales también deben respetar, eso es lo que se plantea en la obra, con otro trabajo, por supuesto, que puedo decir, el doctor Alfonso Santiago, que ha sido un precursor, digo yo, acá de nosotros. Entonces, por supuesto, está a favor de esto. Ahora, el tema es hasta dónde, cuál es el límite. No hay un límite que vamos a ir, no vamos a mensurar hasta dónde, pero no hay ningún límite en la pregunta, porque en esta situación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una doctrina justamente para limitar esta situación, digamos, reconociendo que los propios estados también tienen lo que llamamos una soberanía jurídica o una forma de respetar las fuentes que generan las situaciones de hecho y de derecho, porque cuando nosotros tenemos derecho ya de primer año, entre las fuentes fundamentales del derecho sabemos que la costumbre, por ejemplo. Entonces tenemos que respetar las costumbres de los lugares a la luz de estos derechos humanos. Bueno, en fin, algunas de estas preguntas las pudimos nosotros responder a través de la investigación. No pretendemos agotar ni mucho menos. Nuestra idea, por lo menos la mía, fue abrir más bien una situación de inquietud y de conciencia, porque nosotros somos los operadores del derecho, me refiero a los abogados, sea en la profesión, como en el caso mío, todavía tengo el rol como magistrado. Entonces, nosotros, desde el punto de vista como magistrados, tenemos un control de legalidad, un control de constitucionalidad, a ver si esa ley hoy se arrima o no a la Constitución. Y en esto fijémonos que la reforma del nuevo Código Civil y Comercial que tenemos, el artículo 2 dice que hay que tener en cuenta en interpretaciones de los derechos civiles también los tratados sobre derechos humanos, específicamente lo dice. Entonces, control de legalidad, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Ahora, los tratados son, la Constitución lo dice, artículo 65, inciso 22, dice, bueno, son superiores a las leyes.
Ahora, ¿puede la Corte Interamericana arrogarse una facultad que diga que nuestra interpretación es superior a la propia Constitución del Estado? Pregunta, porque la soberanía jurídica existe, si no, tenemos que decir no existe. Estos son los puntos de investigación. Porque yo solamente digo esto porque acá hay personas que han investigado más fuerte, pero más hondo, pero llega hasta el punto, corre la línea, digamos, del arco, la Corte Interamericana y la Comisión, que hoy día resulta que saca un fallo que se refiere, no sé, a El Salvador y resulta aplicable a toda la región, desde México hasta la Antártida. O sea, sin respetar las costumbres de los lugares, nada, se aplica así, como un baldazo. Esto me parecería ya que es un exceso, que no sé si le hace bien a que 7 personas puedan establecer el destino jurídico de interpretación de estos tratados de derechos humanos. Así que yo voy a dejar un poquito aquí mi parte, porque bueno, tenemos expositores de otra calidad. Voy a continuar la palabra de la doctora Florencia Ratti, a quien solo voy a presentar brevemente, porque también es una persona humilde ya, así que solo voy a decir que es abogada con medalla de oro por la Universidad Católica Argentina, doctora en Ciencias Jurídicas, summa cum laude, también por la UCA, y becaria postdoctoral del CONICET. Directora del proyecto de investigación La Sentencia como Precedente, Metodología y Aplicación Práctica. Docente a cargo del taller de análisis de jurisprudencia y derechos humanos en la Universidad Católica Argentina. La doctora Ratti ha tenido la generosidad, no la prestigiosa, la generosidad de, aparte de leer la obra, hacer un comentario muy importante que trascendió nuestras fronteras y llegó a la Universidad Católica de Chile, lo cual no es poco. Y realmente es un comentario muy meduloso, a mi entender, y se lo agradezco acá públicamente. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, aclarar que el agradecimiento es mío, tanto al doctor Omar Díaz Olimine como a Ignacio, el director y coordinador de este libro, por invitarme a compartir unas palabras con ustedes. La realidad es que lo que voy a decir hoy es el reflejo justamente de lo que decía el doctor, una reseña, una recensión que tuve el honor, el placer, no la generosidad de hacer sobre este libro y que salió recientemente publicada en la revista Ius et Praxis en Chile. No es un detalle menor como decía el doctor, porque es una revista muy prestigiosa y que además tiene mucha demanda de publicación, y el hecho de que la hayan publicado, la reseña de este libro, a mi entender, trasluce en primer lugar el interés que el tópico despierta no solo en Argentina, sino en toda la región, y en segundo lugar, la calidad intrínseca y la trascendencia que va a tener esta obra más allá de los límites locales. Lo anticipo, pero no por la reseña, sino por la valía de la obra en sí. Bien, voy a ser muy breve en mis consideraciones y les explico por qué. Porque no me animo a ahondar el tema de fondo al lado de los autores de los 2 libros más importantes sobre el tema que se han escrito en Argentina y en la región. Con lo cual me voy a limitar a decir por qué entiendo y me gustaría compartir con ustedes que este tema, el margen nacional de apreciación y la soberanía de los estados frente a los sistemas regionales, es un tema de absoluta trascendencia, y por qué esta obra lo aborda con solidez. Respecto de la trascendencia que tiene este tema, me basta con enumerarles algunos hechos que a mi entender hablan por sí solos. El 17 de julio del 2018 se reúnen las 3 cortes regionales, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana, y comienza un esfuerzo conjunto de programas de colaboración, de capacitación de pasantías entre su personal, de publicación conjunta de su jurisprudencia. Se reúnen los 3 tribunales y dan inicio a esta actividad conjunta. 2 años después, exactamente el 7 de diciembre del 2020, sale el primer reporte de jurisprudencia conjunto de los 3 tribunales. En el medio de esos 2 hechos, el 23 de abril del 2019, la Comisión Interamericana recibe una declaración de parte de 5 países de la región, en donde le piden al sistema interamericano, manifiestan su preocupación por el sistema interamericano y piden el reconocimiento
justamente con el diálogo jurisprudencial, con el esfuerzo conjunto, con la capacitación conjunta. Por otro lado, nos están diciendo que parecería que acá hace falta el margen nacional de apreciación y que los estados lo están pidiendo. Y sin embargo, parece que si lo están reclamando y en Europa ya se ha consagrado, ¿por qué es que en nuestro sistema regional todavía esta doctrina no hace tanto eco? Esta me parece que es la hipótesis que dio lugar a este sólido proyecto de investigación. ¿Por qué pasa con esta doctrina? ¿Cómo es presentada? ¿Por qué lo es? ¿Podría serlo? ¿Cómo son las condiciones de nuestro sistema regional para aceptar esta o no esta doctrina? Con lo cual, lo que yo entiendo es que este libro que hoy se presenta tiende a responder preguntas relativas a ¿es aplicable en nuestro sistema regional la doctrina del margen nacional de apreciación y en qué medida se aplica? ¿Y cómo lo hace? Digamos, su estructura da cuenta un poco de cómo lo hace. Pedagógicamente lo podemos dividir al libro en dos partes, ¿no? La primera parte, los autores presentan al sistema. Entonces nos adentran en la historia del sistema, en el control de convencionalidad, que es necesario comprender el control de convencionalidad para entender en qué ámbito de aplicación tendría la doctrina del margen nacional de apreciación. Presentan cómo se ha aplicado o cómo se armoniza el control de convencionalidad con, por ejemplo, el control de constitucional argentino. Entonces nos muestran esas características del sistema en donde esta doctrina podría o no aplicarse. Y la segunda parte de la obra es muy interesante porque se trata de capítulos que tratan de aplicar la doctrina del margen a cuestiones contemporáneas, como la restitución internacional de menores, como la situación de los migrantes, como la realidad ambiental. Para que se den una idea, por ejemplo, solo poner un ejemplo, la fortaleza de la obra en este punto es mostrar que la doctrina sigue vigente y sigue vigente en los grandes debates contemporáneos. Nosotros tenemos que aplicar un principio de realidad ambiental, por ejemplo, por tomar solamente uno de los temas, porque necesitamos adaptar la normativa a los medios productivos de cada lugar. No podemos aplicar la misma normativa en una materia que puede ser tan disímil en cada territorio. Eso hace la segunda parte de la obra. El corazón de la obra, a mi entender, es el capítulo 5, que es el que habla justamente de doctrina del margen nacional de apreciación. Y ahí, muy acertadamente y con mucha precisión, Ignacia Solimine aborda cuáles son las materias en las cuales el Tribunal Europeo ha desarrollado, ha delineado este margen. Bien, ¿cuáles son las fortalezas que yo le veo a este libro y que me permiten anticipar que va a ser un éxito incluso pedagógicamente para poder explicar estas materias a nuestros alumnos? Atrás hay un proyecto de investigación, como lo acaba de decir el doctor Díaz Solimine. Cuando hay un proyecto de investigación, eso se refleja en una obra colectiva porque se ve una hipótesis en común, se ve un enfoque en común. En este caso, por ejemplo, el subtítulo Aportes a la soberanía jurídica de los estados subyace en todos los capítulos, en mayor o menor medida. Nos está hablando de un enfoque en principio optimista respecto de la doctrina del margen nacional de apreciación. El segundo aspecto que me interesa recalcar de los autores es que ellos son la mayoría docentes y muchos son funcionarios judiciales, y eso se nota porque el libro tiene muy buen análisis jurisprudencial, es muy práctico, no es un desarrollo puramente conceptual o teórico de los temas que aborda, y además porque la presentación de argumentos es muy clara, es muy pedagógica. Esto es común en todos los capítulos. En definitiva, lo que considero es que este libro viene a cubrir, junto con el libro del doctor Alfonso Santiago, que además es quien prologa este libro, y que fueron libros prácticamente coetáneos, viene a cubrir un vacío en el sistema regional sobre este tema y a interpelar sobre la necesidad de incorporar esta doctrina en el sistema interamericano. Lo único que a mí me gustaría dejar como pregunta o como conclusión es, cuando nosotros miramos la doctrina en el Tribunal Europeo, y esto en el libro también se destaca, la doctrina es concedida siempre que no hay consenso. Es decir, cuanto menor consenso entre los países sobre determinados derechos o sobre la interpretación o aplicación de determinados derechos hay, mayor margen nacional de apreciación. Yo manifiesto mi preocupación respecto de esto porque quienes intentamos
Emanuele, que también está presente, que es el que, por otro que Florencia recién dijo sobre el que tocó el tema ambiental, y él es un experto en el asunto, primero porque le gusta el tema, cualquiera que tiene afinidad con el tema, y a mi entender esencialmente porque es misionero. En misiones me ha explicado tanto sobre estas cuestiones que me sacó un poco de la ignorancia en el buen sentido de todo esto, de la importancia de la concientización de lo que es el ambiente. Así que además cuando yo fui su director de tesis sobre este tema, no sobre el tema sino sobre la cuestión ambiental, en la UCA de Santa Fe, y también por ese motivo, con su experiencia, también se decidió la incorporación, y la verdad que se ha comprometido mucho en ello. Bueno, ahora vamos a pasar a presentar al doctor Alfonso Santiago, que es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, también profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, de la que ha sido vicedecano en el periodo 91-99, como juez de la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, el autónomo. Ha sido vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad Austral, periodo 2011-2014. Actualmente es director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y director de su Instituto de Derecho Constitucional, segundo Tribunal Quintana. Miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, de la Academia Paulista de Letras Jurídicas de San Pablo, Brasil. Miembro de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, España, y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, también en España. Y es miembro de la correspondiente de la Unión de Juristas de Granada. Miembro de la mesa directiva de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas. Autor de 20 libros y más de 100 trabajos sobre temas de derecho constitucional en distintas revistas jurídicas nacionales e internacionales. Ha dictado clases y conferencias en universidades europeas, de Estados Unidos y América Latina. Y en 2021 fue designado personalidad jurídica destacada en el ámbito del derecho por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, el gran gusto de tenerlo al doctor y la generosidad significa. Muchísimas gracias, Omar. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Estoy muy contento, honrado y agradecido de poder volver a esta casa de estudios en la Universidad de Buenos Aires, donde me formé en los comienzos de la década del 80, para presentar este libro tan interesante sobre el margen nacional de reflexión. La vida universitaria sabe de momentos, diríamos, más cotidianos, más rutinarios, más habituales, de las clases, el estudio, los exámenes, y momentos de fiesta. Una graduación es un momento de fiesta, y también lo es la presentación de un libro. La presentación de un libro, de algún modo, en ese momento aflora, diríamos, toda la alegría que uno tiene de haber investigado algo, de haber compartido esa investigación con otras personas y de haber logrado finalmente el objetivo que uno se había buscado. Las investigaciones hay que realizarlas bien, con seriedad. Hay que publicarlas con esmero y también hay que presentarlas en sociedad y difundirlas con generosidad. Y esto por eso es un libro hasta que no está bien presentado en sociedad, que eso está incompleto. En toda presentación diría que hay un momento para hablar algo de los autores, algo del libro y algo del tema. En este caso, por la trascendencia y relevancia de profundizar en este tercer aspecto del tema, entre otras cosas porque también que me antecedió habló muy bien sobre el contenido. Vamos a empezar a hablar de los autores, en este caso de los coautores de la obra. Este libro contiene el aporte del proyecto de investigación realizado en el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un director, el doctor Omar Luis Díaz Solimine, un coordinador, y me animé a decir alma mater del proyecto, que es Ignacio Luis Díaz Solimine, y otros 12 coautores. Viendo el currículum de ellos, me doy cuenta que muchos son profesores de derechos, algunos ya con doctorados,
otros son jueces, me acabo de enterar que el doctor Farley lo es, y otros son jóvenes investigadores. Es un equipo, digamos, numeroso de 12 personas que han tenido un objetivo común. Y esto es un bien común, algo hecho por 12 coautores para ser disfrutado por ellos y también por nosotros. De los autores conozco a Omar, pero sobre todo conozco mucho a Ignacio. Y para mí es un motivo de enorme alegría ver el enorme crecimiento que ha tenido cuando lo conocí acá por el comienzo de la década pasada, cuando era un joven estudiante de Derecho que conocía mucho, y verlo hoy, digamos, ya graduado de abogado, trabajando en la Corte Suprema y sobre todo habiendo desarrollado muchos trabajos de investigación. Para mí el crecimiento personal, académico y profesional que he tenido me llena de alegría, porque eso forma parte de las satisfacciones que uno tiene conocer y que se dedica a la vida docente, ¿no? Poder dar elementos para que cada uno de nosotros enriquezca su propia biografía, ¿no? Y esto es tal vez de las cosas más gratas que tiene la profesión de profesional. La vida universitaria es una búsqueda compartida y apasionada por la verdad. Y este libro, este proyecto de investigación, va a prueba de ello. Alfonso X el Sabio decía que la universidad era el ayuntamiento de alumnos y profesores en búsqueda de la verdad. Podemos ponerlos en términos más actuales, esta idea de que es una búsqueda compartida, no aislada, no individual, y apasionada. Requiere logos, pero también requiere patos. También cabeza y corazón detrás de las cosas que uno hace. Y me parece que toda esta obra es una genuina representación, una genuina expresión de todos los componentes de la vida universitaria. Humboldt, que fue el primer rector y fundador de la Universidad de Berlín, es la primera de las universidades modernas, con fuerte hincapié en la investigación y en la ciencia, decía lo siguiente: quien enseña ha de investigar y enseñar a investigar. Por eso muchísimo mérito de Omar en una cátedra haya podido armar este proyecto de investigación y colaborar para que muchos crezcan también desde esa perspectiva de investigación. Respecto de la obra, ya hay bastante dicho, pero diría que para decir que la obra es una obra que consta de 11 capítulos, además del margen nacional de reflexión, que está atravesado así fuerte y específicamente en 3 capítulos, en los otros restantes capítulos se desarrollan temas muy interesantes, como la génesis del sistema interamericano de los derechos humanos, el capítulo 1, la relación entre el control de convencionalidad y el control de convencionalidad de constitucionalidad del capítulo 2, el due cogens, la propiedad interesantísima dentro del sistema interamericano, el capítulo 3, el valor de los precedentes de la Corte Interamericana en el capítulo 4, la restitución de menores en el capítulo 6, el tema de los migrantes, que recién hablaba Tendencia del capítulo 7, el plazo razonable en las causas civiles, el capítulo 10, y una comparación muy sabrosa e interesante entre el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema europeo de derechos humanos, el capítulo 11. Y me parece que a lo largo del libro, por un lado, se exponen y se rescatan los enormes aportes que tanto el sistema interamericano de derechos humanos como el sistema interamericano de derechos humanos han hecho para, a través de estándares que se van fijando, a través de sensibilizaciones que se van dando, hemos logrado, me parece, a esta altura de nuestro derecho, una mayor conciencia de la dignidad de la persona humana, de los contenidos concretos que tienen los derechos que ella emanan, y hemos mejorado la calidad general de nuestros sistemas jurídicos. Pero junto a esos aportes está la idea de que esto también requiere ver si hay algún tema, algunas amenazas, algunos peligros que tienen que ser analizados y percibidos, no dejando por eso de ver los enormes aportes, pero también viendo en un esquema FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, también qué amenazas, qué debilidades tiene esta nueva realidad que es el derecho internacional de los derechos humanos. Pero vamos entonces a lo que es el tema del libro. El tema del libro está expresado en su título: el margen nacional de apreciación, aportes a la soberanía jurídica de los estados. Es un tema complejo,
importante, yo diría decisivo, tanto para la vida jurídica como la vida política de nuestros estados. ¿Cómo articulamos el sistema interamericano de derechos humanos con los ordenamientos constitucionales nacionales, en concreto con el argentino? A este tema, de algún modo, he dedicado 3 investigaciones. La primera es una obra también colectiva, un proyecto de investigación que hice con profesores de Argentina y de Colombia sobre la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando en el año 2018 cumplió 40 años. Otro que es un subproducto de esto, porque era el tema tal vez más interesante, que era el principio de subsidiariedad y el margen nacional de apreciación. Y otro tercer artículo que está publicado tanto en Argentina como en Estados Unidos, sobre la historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando cumplieron 60 años. Y en esas 3 obras que he escrito sobre el tema de la articulación entre el sistema interamericano de derechos humanos y los ordenamientos nacionales, la doctrina del marco nacional de protección es un tema esencial, una cierta clave de bóveda de todo el sistema. Y para advertir la importancia del tema, pienso que vale la pena en estos temas de un análisis sistemático, conceptual, tener una perspectiva histórica. Junto a la foto de cada del tema que es como fijar la realidad y decir conceptos, características, etc., y más a la película, al devenir histórico, al proceso que se viene dando, de donde se puede advertir especialmente la importancia que tiene el mundo. ¿Cuáles son los hitos fundamentales de este sistema interamericano de derechos humanos que, como realidad inédita, corresponde a esta nueva era jurídica que, como se decía Omar, surge después de la Segunda Guerra Mundial, después de Nuremberg, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 y de la Constitución Alemana del 49? Los hitos fundamentales del sistema interamericano son en el 48, 6 meses antes de la Declaración Universal, la Declaración Americana de los Derechos Humanos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En el 59, 11 años después, se crea un órgano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se decide poner en marcha los estudios para armar una Declaración Americana de Derechos Humanos que recién está lista en el año 69, pero recién con la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 78, el sistema de algún modo tiene las bases para empezar a funcionar. Por lo tanto, pienso que hay una prehistoria hasta el año 78, y del 78 a esta parte tenemos unos 43 años de funcionamiento del sistema, y en donde lo que vamos viendo es lo que ocurre en la historia de cualquier tribunal que uno estudia. Va de menos a más, va desarrollando su poder jurisdiccional y cada vez se ve impulsado a meterse en más temas, muchas veces de modo legítimo, y a veces tentado a traspasar los propios límites. De hecho, si uno estudia la historia de la Corte Suprema Norteamericana o la historia de la Corte Suprema Argentina, advierte este desenvolvimiento institucional a lo largo de las décadas, que es un fenómeno que también se verifica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, ese es el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cuál es la relación con nuestro país, con la Argentina? Yo creo que la Argentina es uno de los países que más se abre, con más fuerza se abre al derecho internacional de derechos humanos y al sistema interamericano de derechos humanos. Nuestro regreso a la democracia ocurre el 10 de diciembre del 83, y está lleno de simbolismo que el 10 de diciembre es el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por lo tanto el Día Universal de los Derechos Humanos, y la unión de democracia y derechos humanos tan fuertemente, por lo simbólico, ha establecido en nuestra historia reciente. Y uno de los primeros actos del Congreso y el retorno a la democracia es la aprobación y la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 84. Esto también volvemos a la democracia de la mano de derechos humanos y volvemos también adheriendo a este sistema interamericano de derechos humanos. La Convención estaba desde el 69, recién en el 84 la Argentina, 15 años después en adherió. Después hay un paso muy importante, el caso de Argentina, del año 92, la Corte dice los tratados que
leyes, habría matices para decir, pero claramente dice ese punto. Y después la reforma del 94, 2 años después, le da jerarquía constitucional a 11 tratados y acuerdos sobre derechos humanos, y eso produce una progresiva convencionalización de nuestro sistema jurídico con impacto en todas las ramas del derecho: el derecho penal, el derecho civil, el derecho procesal, laboral. Se convencionaliza, simplemente está regido por sus ordenamientos propios, ordenamientos legislativos, pasan a estar constitucionalizados y convencionalizados, porque los principios establecidos en la Constitución y en las convenciones de derechos humanos empiezan a permear e influir por todas partes. Bien, y tenemos una mejora en general de todo nuestro sistema normativo, nuestro sistema jurídico. Habiendo transitado todo este camino de recepción generosa de los aportes del derecho internacional de los derechos humanos, viene ahora una necesidad de analizar, evaluar y ajustar teórica prácticamente la interacción entre el sistema interamericano de derechos humanos y nuestro ordenamiento jurídico. Por eso esta obra es muy importante, por eso el tema es muy importante, porque tenemos una experiencia ya de todos estos años donde hemos visto todos los beneficios que tiene el sistema interamericano de derechos humanos y estamos en condiciones también de advertir algunos de los riesgos. Y por lo tanto, desde la academia tenemos que crear modelos que nos permitan potenciar los beneficios y nos permitan neutralizar los riesgos. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que hacer es ser fieles a los principios que vertebran el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Y cuáles son los principios que vertebran este sistema interamericano de derechos humanos? Están magistralmente expuestos en el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde están expresados los propósitos, los fines, los objetivos que buscaban los estados americanos, los que toman en marcha el sistema interamericano de derechos humanos al establecer la Convención. ¿Qué dice esta ley? Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacionales de determinado Estado, sino que tienen como fundamentos los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Aquí están consagrados los tres principios fundamentales y esenciales del sistema interamericano de derechos humanos: el principio de dignidad de la persona humana, el principio pro homine otra persona, el principio de pacta sunt servanda y el principio de subsidiariedad. Son los tres principios fundantes del sistema que están establecidos en el texto del preámbulo y que toda interpretación fiel de la Convención tiene que respetar y reconocer en todos sus efectos. Principio de la dignidad de la persona humana. ¿Qué se dice? Los derechos esenciales del hombre, derechos esenciales, por lo tanto se reconoce que hay una esencia del hombre, cuyos fundamentos son los atributos de la persona humana. Por lo tanto, estamos ahí estableciendo el fundamento y el contenido de los derechos humanos, que son los atributos de la persona humana. Ese es el objetivo, proteger. ¿A través de qué? De una protección internacional que, ¿cómo es? De naturaleza convencional. Y no, cada una de las palabras es esencial. Este es el principio de pacta sunt servanda. No, la protección es internacional de naturaleza convencional. Significa que son los estados los que han puesto en marcha el sistema. Y por lo tanto, este principio de pacta sunt servanda tiene dos o tres implicancias muy decisivas. La primera es que los estados están obligados a cumplir los compromisos asumidos en la Convención. Pacta sunt servanda. El segundo es que solo están obligados a cumplir lo que se han comprometido, porque la protección es de naturaleza convencional. Por lo tanto, esto actúa como un límite claro a la actuación de los organismos del sistema interamericano. Y lo tercero es que los principales protagonistas del sistema interamericano de derechos humanos son los propios estados nacionales. El sistema interamericano no es top-down, de arriba para abajo, sino todo lo contrario, de abajo para arriba. Son los estados
los principales protagonistas, los padres del sistema y los que le dan vida en base a lo que pactaron de modo conjunto en el año 69 y posteriormente en el año adherido. Por lo tanto, el principio de pacta sunt servanda también es muy importante. Y finalmente, el preámbulo dice que esa protección internacional de naturaleza convencional es coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Y aquí está consagrado el principio de subsidiariedad. Por lo tanto, el principio de subsidiariedad que viene a decir que una comunidad mayor no se debe intrometer en aquellos asuntos que por sí misma puede gestionar una comunidad menor. Y solamente es legítima la resolución de una entidad mayor en la medida que sea insuficiente o imposibilitada la entidad menor de poder hacerlo. Eso significa que la comunidad internacional no tiene que hacer nada que pueda hacer los Estados nacionales no tienen que hacer nada que puedan hacer las provincias no tienen que hacer nada que puedan hacer los municipios no tienen que hacer nada que pueda hacer la sociedad civil no tiene que hacer nada que pueda hacer la familia, y la familia no tiene que hacer nada que puedan hacer cada una de las personas humanas por sí. Y esto es un principio fundamental de toda organización social y política que responde a la dignidad de la persona humana. El principio pro persona o de dignidad de la persona humana de algún modo también inspira esta idea. ¿Por qué? Porque es a través de la participación más inmediata y más directa como se consagra el tema de la dignidad de la persona humana, porque aquello que es común tiene que ser resuelto por todos los interesados y afectados de modo inmediato por ese efecto. Bien, este principio de subsidiariedad en materia de derecho internacional de los derechos humanos tiene dos vertientes, una procesal y otra sustantiva. La procesal que viene a decir que únicamente es legítima la actuación de los órganos supranacionales una vez que se hayan agotado las instancias locales. No puede haber una intervención prematura, precoz, anticipada de los organismos internacionales hasta tanto no se haya intervenido con plazo razonable, por supuesto, los organismos nacionales. Recién cuando se agota el proceso nacional es legítima la actuación de lo regional y de lo internacional. Y esto no corresponde a una intervención anticipada por más buena de intenciones que sean. Y otra cosa que significa desde el punto de vista procesal, después lo vamos a ver con alguna precisión, es que se cierra el proceso nacional que tiene un derecho aplicable, las partes diferenciadas que intervienen en el proceso tribunal, y se inicia otro proceso internacional que no es una apelación, no es una cuarta instancia, sino que se crea un nuevo proceso donde son distintas las partes y donde es distinto el derecho que rige el caso. Por lo tanto, hay que tener esta claridad conceptual desde lo procesal más importante. Pero más allá de esta dimensión procesal del derecho de la doctrina del margen nacional de la prescripción, está un aspecto sustantivo sustancial, que es precisamente la doctrina del margen nacional, que viene a decir que los estados gozan de un cierto grado de flexibilidad en el modo de cumplir sus compromisos internacionales y por lo tanto solo serán responsables y podrán ser condenados por aquellas violaciones más claras, nítidas e indiscutibles a los derechos humanos que se han comprometido a responder. La doctrina del margen nacional de la prescripción viene a decir eso. Estos compromisos internacionales, estos derechos humanos, viendo cada uno de por sí, existe cierta flexibilidad conforme a cuál sea el derecho, conforme a cuáles sean las circunstancias históricas que están atravesando, para, sin negar el contenido esencial nunca de esos derechos, poder articularlos, regularlos de modo diferenciado en cada uno de los estados conforme a los distintos contextos que le pueden dar. Y esto hace, secundariamente al reconocimiento de este margen nacional de prescripción, actúa como una doctrina de autolimitación que debe respetar los tribunales internacionales que deben reconocer eso, que únicamente corresponde su actuación ante, vuelvo a decir, aquellas violaciones más claras, más nítidas e indiscutibles. Si hay torturas, si hay fenómenos de injusticia prolongadas en el tiempo, si hay
cuestiones que claman al cielo, digamos, por la violación de la dignidad de la persona humana, indudablemente tiene que actuar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no hemos creado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados Unidos lo han hecho, para trasladar las decisiones de temas conflictivos, debatidos en cada uno de los espacios nacionales, para que 7 jueces decían, perdón, alcanza porque sean 4, ¿no? Decidan las cuestiones más, decidan, minería en Chubut, sí o no. Bueno, incluso el gran debate que nosotros, bueno, que podemos tener ahora, cuestiones políticas, bueno, sistemas electorales, no, pero bueno, acaba de salir un fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos, un tema bastante espinoso, que es la penalización del incesto. Alemania está penada el incesto, el casamiento de dos hermanas entre sí, y fue penalizado y llevó el caso a la Corte Europea de Derechos Humanos. Previamente se habían agotado las instancias nacionales. ¿Cómo definió el caso la Corte Europea de Derechos Humanos? En materia de incesto, que se lo arregle cada uno de los países. Porque puede existir un debate en la sensibilidad moral que pasa distinto en los lugares. No es un contenido esencial de un derecho violado, por lo tanto la decisión final de este tema controvertido de ética social no le corresponde a la Corte Europea de Derechos Humanos de modo unánime para todos los países. Le corresponde, es decir, este tema está mejor situado a nivel legislativo e incluso judicial en cada uno de los países. Esto es lo que viene a decir la doctrina del margen nacional de apreciación. ¿Por qué? Porque es muy fácil conectar cualquier problema social, político, ético con los derechos humanos y llevar la decisión nacional a una instancia internacional y pretender que esa decisión internacional, decidida en un caso concreto por un tribunal internacional, se expande y sea pretendidamente obligatorio para todos los países. Y esto pienso que no tiene ni legitimidad jurídica ni legitimidad política. No es lo que los estados quisieron hacer cuando pusieron en marcha el sistema interamericano de derechos humanos y tampoco es compatible con las bases fundamentales de una democracia constitucional. Por lo tanto, tenemos el enorme desafío de cómo articulamos los sistemas nacionales constitucionales con los sistemas interamericanos. Es un desafío. Entonces, la doctrina tiene que ir elaborando criterios. No nos sirven las doctrinas ni del monismo ni del moralismo, que ya han sido las clásicas en materia de derecho internacional. Porque no se trata de un orden jerárquico en donde viene lo internacional y debajo lo nacional, de modo análogo a como viene los derechos federales y el derecho provincial. Ese monismo no nos sirve. Tampoco nos sirve el sistema del dualismo, dos sistemas que no tienen nada que ver. Sino el modelo que vamos elaborando ahora, ¿no? Estoy elaborando, se trata de dos sistemas diferenciados, pero con enormes puentes de conexión unos con otros. Están interconectados dos sistemas que son diferentes. Son autónomos, tienen su propia independencia, tienen su propia fuente, sus propios objetivos, etc. Son dos sistemas, pero tienen puentes. Uno es el puente constitucional. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los países, en concreto el nuestro, ha traído al derecho a sus propios sistemas los tratados internacionales. El segundo puente es el puente, yo diría, legislativo. ¿Por qué? Porque los compromisos internacionales demandan que se sancionen leyes que respeten esos contenidos de los derechos. Hay un puente jurisprudencial, pero entendiéndolo bien de qué se trata ese puente jurisprudencial. No se trata que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Argentina sean obligatorias para los procesos argentinos, sino como bien dice la Corte Suprema Argentina, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es pauta insoslayable de interpretación, algo que necesariamente debo considerar en mi tarea de intérprete, pero no es una norma obligatoria en sentido estricto, es una pauta insoslayable de interpretación, algo que yo debo mirar con respeto, pero integrándola en mi propio sistema de fronteras. Por lo tanto, esto me permite absorberlo mejor de esos estándares
esas buenas doctrinas jurisprudenciales que se pueden ir elaborando, pero sin verme comprometido, constreñido a cumplirla, cuando esa doctrina no es compatible o existe una mejor solución a nivel nacional o no es compatible con alguno de los principios fundamentales exacto. No es vinculante, sino autencionalidad de intervención o de jurisprudencia. Después, otro puente que puede también alterar es el principio, digamos, menéutico, el principio pro homine, que va a decir, bueno, intentemos armonizar lo máximo posible los compromisos para proteger ese tema del principio pro homine. Pero cuando se controvierte un derecho con otro, la libertad de expresión con el derecho de honor, ¿qué hace el principio pro homine? Se queda ciego. Entonces, no necesariamente puede ser. Y en esos puentes que se encuentran, probablemente esta doctrina del margen nacional de apreciación actúa como un fuelle adecuado para que se pueda articular y en la práctica se pueda llevar adelante este buen funcionamiento de los dos sistemas. ¿Cuáles son esas 12 criterios que yo he elaborado para articular el sistema interamericano con el sistema nacional? A partir de esto, que son sistemas diferenciados, independientes, no subordinados jerárquicamente. No hay monismo. Que la protección que brinda el sistema interamericano es subsidiaria y complementaria de la protección que están llamados a brindar en primer lugar los Estados nacionales. ¿Quiénes son los primeros responsables de definir los contenidos y de proteger los derechos humanos? Los Estados nacionales. Únicamente, de modo claro y manifiesto, no lo hayan hecho, surge la competencia internacional. El sistema interamericano se basa en la voluntad de los Estados, que han dado origen al sistema interamericano y sus obligaciones, excepto aquellas normas que se imponen. Las de imponen no son consensuales, sino que se imponen, tienen per se vigor, pero son muy pocas y dotadas. Las otras tienen naturaleza convencional, por lo tanto, el modo en que fue expresada la obligación determina el contenido de los derechos que pueden ser reclamados en sede internacional. La pertenencia de los Estados al sistema interamericano es facultativa, voluntaria y de algún modo provisional. ¿Provisional por qué? Porque los Estados se pueden ir cuando quieran, y de hecho varios Estados, a mi criterio, desacertadamente se han ido. Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela, no sé qué pasará ahora con Nicaragua. Las intervenciones de los órganos del sistema interamericano son limitadas, excepcionales y han de ser ejercidas de modo no invasivo, respetando el principio del margen nacional de ejecución. El principio de subsidiariedad tiene claras y concretas proyecciones en el modo de operar el sistema interamericano, especialmente en el respeto de los ámbitos de las competencias nacionales, tanto en lo que hace a la normativa constitucional como en la actuación de los órganos judiciales nacionales. La idea de la deferencia y del tratamiento a los órganos nacionales. Como órganos más cercanos son los que pueden conocer mejor las circunstancias de hecho que vienen actuando. Lo que decía antes, las decisiones de la Corte Interamericana no son obligatorias, salvo para el caso donde el Estado sea parte. Eso sí, es una obligación concreta especificada en el texto de la Convención. Lo demás no tiene, lo que decía, potestas, sino simplemente tiene autoritas. No sé si conocen los que han hecho derecho romano, la diferencia entre las potestas y las autoritas. La potestad es lo obligatorio en estricto sensu, de hecho en sentido fuerte. Lo otro que es autoridad. Y la autoridad, como puede tener una buena doctrina, como puede tener un cito, pauta y una serie de definiciones, tal vez más que una doctrina, pero no o vincula la autoridad en sentido estricto. Los órganos del sistema interamericano han de respetar estrictamente, con las pocas excepciones que permite la propia Convención, la exigencia del previo agotamiento de las instancias nacionales. Se han dado casos de sin que se habla porque se habla en la Corte Argentina, haber intervenciones del sistema interamericano. Bien, corresponde distinguir claramente entre el proceso iniciado y finalizado en el ámbito nacional del que se lleva a cabo en sede regional.
Ha de fomentarse en todo momento un diálogo interjurisdiccional en ambos sentidos, basado no en una relación jerárquica que es inexistente, sino en el intercambio de razones y criterios jurídicos útiles para garantizar armónicamente los derechos humanos y las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática, que son dos valores que están en el texto de la Constitución. Bien, y también una cosa más práctica que surge de la experiencia y de la historia, que hay que tener mucho cuidado con que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no tienen el efecto de decisión en el caso, sino que tienen una naturaleza de un tribunal cuasi legislativo, no se conviertan, diríamos, en un mecanismo de extralimitación de las funciones que tiene la Corte Interamericana. Pienso que estas son algunas de las pautas para potenciar todo el efecto benéfico que tiene y sigue teniendo el sistema interamericano, pero para evitar sus riesgos en una democracia constitucional. Recién nos decían las reacciones que van teniendo los estados europeos y también de nuestra región frente a ciertos riesgos de abuso por parte de los órganos interamericanos. El protocolo 15 no por todos los 47 estados de la Unión Europea, de Europa, del Consejo de Europa, incorporó esta doctrina del margen nacional de la protección del principio de sociedad que no formara el texto de la Nacional de Conferencia, la incorporó al preámbulo de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y también estos países latinoamericanos, ese documento firmado por Colombia, por Brasil, por Paraguay, por Argentina y por Chile, que son 5 países de los 18 o 19 que reconocen la competencia de la Corte Interamericana, pero que representan el 70% de la población sometida a su jurisdicción, no al menor, que manifiesta esta idea de la necesidad de, después de un avance y un desarrollo muy beneficioso del sistema interamericano de derechos humanos, la necesidad de atenuarlo en base a que se mantenga dentro de los límites de los que los estados han querido, que son los padres de la criatura, han querido controlar. Y eso también va viendo la idea de que los conflictos insalvables, digo, hay que intentar organizarlo, pero si hay conflicto insalvable entre una norma constitucional y una norma convencional, el juez nacional debe resolverlo a favor de nuestros textos constitucionales. Y esta doctrina ha sido afirmada por tribunales de países de indudable democracia constitucional como Alemania, como Italia, como España, y en nuestra región, como Brasil, como México, como Uruguay, y también en el caso en el conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores por la Corte Argentina. Por lo tanto, vivimos en un sistema algunos autores hablan de la comunidad de intérpretes finales. Hay distintos sistemas diferenciados, donde por un lado está la Constitución y su intérprete final, la Corte Suprema, y por otro lado está el sistema interamericano de derechos humanos, con la Convención y en última instancia la Corte, que son como dos focos de una elipse, no es uno arriba de otro, no es una pirámide, son dos focos de una elipse, cada uno que dialogan y se relacionan entre sí, no de modo jerárquico. Hablando de estos temas, una profesora alemana aquí en esta facultad decía, les voy a contar la experiencia de mi matrimonio. En la cuestión de nuestro matrimonio, en algunas cosas la última palabra me corresponde al marido y en algunas cosas la palabra final me corresponde a mí. Depende de los casos. Si siempre la palabra final la tuviese mi marido o la tuviese yo, pienso que el matrimonio no hubiese sobrevivido. Porque en cambio este diálogo, este espacio para los dos, hace que podamos convivir armónicamente y nos esté yendo bien. Esto lo llevaba a precisamente a esta idea de no la jerarquización absoluta, no al monismo que uno puede tender a proyectar. La supremacía del derecho federal sobre las provincias puede tender a proyectar eso mismo, el artículo 31, a la relación entre el sistema interamericano y el derecho argentino. Y eso sería una mala imagen. Necesitamos nuevas categorías, necesitamos nuevos criterios, necesitamos nuevas pautas que nos permitan armonizar un buen funcionamiento
el sistema interamericano, con un buen funcionamiento de la soberanía y el ordenamiento constitucional local. Por eso este tema, este libro, esta investigación es tan importante. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. No me lo descubro en mío, pero realmente está abierto todavía un poco más. Quedaba otras inquietudes aparte. A la segunda lección. Sí, puede ser. Bueno, vamos a seguir ahora con Ignacio Díaz Olimini, que ha sido el coordinador de esta obra y que ha trabajado concienzudamente, se tomó muy a pecho el tema de trabajar sobre esa coordinación. Bueno, es profesor de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCA, ex profesor de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público en la misma facultad, docente auxiliar de segunda de Derecho de Familia en esta casa de estudios, diplomado en Defensa de Derechos Humanos por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos y en Protección Internacional de los Derechos Humanos por el Colegio Universitario Henri Dunant. Diplomado en Derecho Constitucional Profundizado, Constitucional Especializado y Procesal Constitucional por la UCA. Ex secretario privado, jefe de despacho de la Justicia Nacional en lo Civil y actualmente jefe de despacho en la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias. Quiero agradecer profundamente a todos los que están acá. Y al final, prácticamente lo mismo en el sentido de la gratitud. No me alcanzan las palabras para agradecerle a todos los que están acá. Así que lo único que se me ocurre es contar brevemente la historia de cómo yo llegué al libro para agradecer en tándem, además de todas las gracias pertinentes a cada uno de ustedes. La verdad es que ya por el año 2013 yo estaba, además de empezar la carrera de Derecho, fui a la Fundación Arciuris, que es una fundación muy ligada a la UCA, dirigida por el doctor Eduardo Quintana, y el doctor Alfonso Santiago habló del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y a mí me inquietaba el hecho de que consideraba que había determinados temas de ética social muy profundos, muy controvertidos, muy sensibles, y está muy de moda esta palabra, que generan grieta, no en esta sociedad, en todas las sociedades, y que muchas veces quedan en manos no de los pueblos, ni siquiera ya de los legisladores, sino incluso de tribunales internacionales que muchas veces son desconocidos por la mayor parte de la población. Ninguno de nosotros va a discutir que desapariciones forzadas, torturas, etc., son flagrantes violaciones a los derechos humanos, pero determinadas cuestiones, la eutanasia, el aborto, la identidad de género, etc., son cuestiones que dividen y que no tienen una solución sencilla para algo tan preciado como es la paz social. Y sin embargo, me daba la sensación de que esas cuestiones no quedaban en manos de quienes deberían quedar, que es en manos de los pueblos, de alguna manera. Entonces, en ese marco, en esa charla ya por fines de 2013, el doctor Alfonso Santiago mencionó este concepto de margen de apreciación. Yo volví a mi casa, se lo comenté a mi padre, y nos quedamos, para decirlo en criollo, maquinando sobre este tema. Y así fue que nacieron en paralelo dos proyectos en dos casas de estudio, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica. En la Universidad de Buenos Aires lo dirigió mi padre, y el de la Universidad Católica lo dirigió el doctor Quintana, que se retiró hace un ratito y además fue director de esta fundación, donde pasó esta charla. Y bueno, y cada uno en paralelo fue haciendo eso hasta que un buen día mi padre tiene esta maravillosa idea de crear este libro. Y en ese contexto, el doctor Fajre, que está acá presente también junto con la doctora Iturbide, le sugirieron, o prácticamente compelieron a mi padre a decirle: escuchame una cosa, él te planteó esta cuestión, vos no conocías este concepto, ¿por qué no le decís? La verdad que yo, cuando me lo dijeron, no quise al principio coordinarlo, no solo porque era una responsabilidad muy grande, sino porque
sentía como que era un poco o bastante nepotismo académico. Entonces no me cerraba tanto, pero si no hubiera sido por la insistencia de los doctores Fabri y Turbide, no me hubiera animado. Así que profundos agradecimientos a ellos y a todos los que acabo de mencionar, ¿no? por esta tan particular oportunidad que tuve. Primero voy a hablar un poquito de la coordinación, la experiencia de coordinar, y luego del capítulo y del tema puntualmente, que es la comparación respecto del margen de apreciación tanto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como en la Corte Interamericana. La coordinación no fue solamente una cuestión de control de redacción, que también lo fue y es todo un desafío. Astrea, siendo una excelente editorial jurídica, tiene unas pautas muy exigentes. Entonces hubo que estudiarlas primero esas pautas y después ver que se cumplieron uno por uno. Es un trabajo, perdón por el sincericidio, tedioso, pero también muy placentero, porque uno encuentra la vuelta. Y luego, bueno, ver que los capítulos, claro, es una obra colectiva, entonces somos distintos individuos, por lo tanto no pensamos exactamente igual en todo. Y eso un poco se llega a ver en el capítulo, pero en la obra, pero lo que sí está claro en la obra es que de manera más o menos explícita hay una serie de coincidencias básicas en la que los autores claramente creemos, y es la razón del libro, que es, primero, creemos en la necesidad de la existencia de sistemas supranacionales de derechos humanos, y por otro lado, la necesidad de limitar o llevar a su justo cauce esos sistemas de derechos humanos. Y ese es el porqué, básicamente, de la existencia del libro y del concepto del margen de apreciación nacional. Volviendo al tema, eso en cuanto a la coordinación. Y volviendo al tema de las cosas en su justo cauce. Y acá quiero volver, no voy a citar el Martín Fierro, pero más o menos, porque esto es algo bastante criollo, ¿no? Esta doctrina de la Corte tan clásica, que es permanentemente citada. Dice: la misión más delicada de la justicia de la nación, o muchas veces se dice el poder judicial de la nación, es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que, o mejor dicho, ya que es el judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que un avance de este poder, menoscabando las facultades de los demás, revestirá la mayor gravedad institucional para la armonía constitucional y el orden público. Esto es clarísimo a nivel nacional. Es el famoso el peligro del gobierno de los jueces en el mal sentido de la palabra, ¿no? La omnipotencia judicial. Y piensen ustedes, y esto es lo que pensábamos en el origen de estas obras, el juez nacional rinde cuentas no al electorado, pero sí a los demás poderes. Siempre hay algún organismo de contralor respecto de los poderes. Incluso de los máximos jueces, en el caso argentino, de la Corte Suprema, porque saben que eventualmente, aunque sea potencial, podrían enfrentar un juicio político. Esta cuestión, no quiero entrar en cuestiones muy técnicas, pero está bastante ausente en el sistema interamericano de derechos humanos. Si bien hay una limitación temporal, no se sabe exactamente de qué manera rinden cuenta los magistrados interamericanos por sus decisiones. Entonces, esta clase de cuestiones son las que originaron a nivel inquietud intelectual el porqué de la obra. En cuanto al contenido, y ahora paso sí ya al tema de mi capítulo, que es esta comparación entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en punto a cómo usaron o no usaron justamente el concepto del margen de apreciación nacional. Yo voy a ser bastante más pragmático, porque acá, bueno, me han dejado la vara en la estratosfera, más o menos, después del doctor Santiago. Va a ser bastante casuístico lo que voy a decir, y limitado, pero sí para que quede claro de alguna manera cómo digamos, del otro lado del Atlántico, muchas cuestiones cambian y la forma de afrontarlas cambia, ¿no? El concepto de margen de apreciación ya ha quedado claro por cómo lo expresaron tanto la doctora Ratti como el doctor Santiago, pero lo que es diferente en cuanto a lo que voy a decir es un poco de historia y un poco de
cómo se fue tratando los casos. La primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace alusión y expresamente usa el concepto de margen estándar, de margen de apreciación nacional, es en el caso Handyside, de 1976. Richard Handyside era un editor británico que principalmente editaba libros educativos, infantiles, e importó un libro si mal no recuerdo era Suecia, pero seguramente según un país, Dinamarca, gracias, un país nórdico justamente, que se llamaba, traducido, el libro rojo del cole. Este libro tenían los autores, los coautores de este libro, tenían un paradigma de marxismo cultural, digamos, eran marxistas, gramscianos de alguna manera, y tenían una visión bastante liberal respecto de determinadas normas sociales que regían en la época. Entonces, por ejemplo, promulgaban que los niños, los menores de edad, hablaran sin tapujos de la sexualidad, o por ejemplo, no, digamos, hablaban abiertamente, reitero, eran libros para nenes de 10 años más o menos, respecto del consumo de las drogas, y si bien las desaconsejaban, no las mostraban como algo netamente prohibido. Bueno, contextualmente piénsenlo ustedes, Inglaterra de 1976, esta posibilidad, la publicación de este libro generó un revuelo social muy grande, a punto tal que las autoridades británicas, primero las autoridades administrativas británicas, decidieron prohibirlo para básicamente preservar dos cuestiones: la moralidad pública, por un lado, y por otro lado la paz social, porque estaba generando un revuelo bastante importante. La cuestión se judicializó, finalmente Handyside perdió el caso en la instancia nacional, y entonces lleva su caso a la instancia europea. Y acá les voy a citar lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque condensa muchas variables, que no las voy a explicar porque se puede hacer muy largo esto, pero condensa muchas de las variables que el Tribunal Europeo en su día a día, cuando va tomando las decisiones que toma, tiene en cuenta a la hora de decidir. Fíjense, respecto de la decisión que tomaron las autoridades británicas, dice: no se puede encontrar en el derecho interno de los estados contratantes una noción europea uniforme de la moral. La idea que sus leyes respectivas se hacen de las exigencias de la moral varía en el tiempo y en el espacio, especialmente en nuestra época, 1976, caracterizada por una evolución rápida y profunda de las opiniones en la materia. Gracias a sus contactos directos y constantes con las fuerzas vivas de los países, las autoridades del Estado se encuentran en principio mejor situadas que el juez internacional para pronunciarse sobre el contenido preciso de estas exigencias, así como sobre la necesidad de una restricción o sanción. Estas palabras, necesidad y restricción o sanción, son las del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Restricción o sanción destinada a dar una respuesta a ello. Corresponde a las autoridades nacionales hacer la evaluación primaria de la realidad de la necesidad social imperiosa que implica la noción de necesidad en este contexto. Cuando se habla de necesidad, es la necesidad de restringir un derecho. Y de esta manera reconoce un margen de apreciación nacional en las autoridades, en este caso británicas, y finalmente convalida la censura que hubo en ese caso, ¿no? Entonces, fíjense, y con eso nace de alguna manera el uso del Tribunal Europeo, de parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del margen de apreciación nacional. Para que tomen una pequeña idea de cuánto se lo usa, se puede decir que, para el año 1998 hay una estadística que dice que en 700 casos lo utilizó. Y la verdad, a nivel anecdótico, de la decena de casos que yo estudié para la realización de este capítulo, no encontré un solo caso donde el margen de apreciación nacional no estuviera al menos mencionado en los casos, ¿no? En contraste con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si bien en sus principios, ¿no?, en la opinión consultiva 4 de 1984, que era una cuestión relativa a los requisitos para adquirir la nacionalidad costarricense, Costa Rica preguntó si era discriminatorio ser menos exigente, exigir principalmente una diferencia menor de años a la hora de adquirir la nacionalidad de Costa Rica para las personas que
sean naturales de países hispanohablantes. ¿Se entiende, no? Es decir, que las personas que tengan nacionalidad ya hispanohablante tengan que vivir menos tiempo en Costa Rica para pasar a ser costarricenses. Y respondiendo a esta pregunta, esta consulta que le hace Costa Rica a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana, 1984, subrayo el año, contesta: si bien no puede desconocerse que las circunstancias de hecho pueden hacer más o menos difícil apreciar si se está o no en presencia de una situación discriminatoria, es también cierto que, partiendo de la base de la esencial unidad de la dignidad del ser humano, es posible apreciar circunstancias en que los imperativos del bien común puedan justificar un mayor o menor grado de distinciones que no se aparten de las consideraciones precedentes. Se trata de valores que adquieren dimensiones concretas a la luz de la realidad en que están llamados a materializarse y que dejan un cierto margen de apreciación para la expresión que deben asumir en cada caso. A los efectos del otorgamiento de la naturalización, es el Estado que la concede el llamado a apreciar en qué medida existen y cómo deben apreciarse las condiciones que garanticen que el aspirante a obtenerla esté efectivamente vinculado con el sistema de valores e intereses de la sociedad a la que pretende pertenecer plenamente. En tal sentido, no puede ponerse en duda la potestad soberana de Costa Rica para resolver sobre los criterios que han de orientar el discernimiento o no de la nacionalidad de los extranjeros que aspiran a obtenerla, ni para establecer ciertas diferencias razonables con base en circunstancias de hecho que, por razones objetivas, aproximen a unos aspirantes más que a otros al sistema de valores e intereses de la sociedad costarricense. Y finalmente dice: esa conclusión de la Corte tiene especialmente en cuenta el margen de apreciación reservado al Estado que otorga la nacionalización sobre los requisitos y conclusiones que deben llenarse para obtenerlo. Pero de ningún modo podría verse en ella una aprobación a la tendencia existente en algunas partes a restringir exagerada e injustificadamente el ámbito de ejercicio de los derechos políticos de los naturalizados, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la Corte Interamericana de 1984. Obviamente estamos hablando institucionalmente del mismo tribunal, pero no de los mismos miembros y no de la misma clase de jurisprudencia en el momento, ¿no? Si uno ve luego, no les quiero quemar porque la idea es que se animen a ojear el capítulo, pero si uno ve luego la evolución que fue teniendo lugar, ve que Europa sigue respetando los márgenes de apreciación, o cuando menos utilizando y ponderando el estándar de margen de apreciación nacional. En cambio, la Corte Interamericana, son muy pocos los casos, y hubo que estudiarlos particularmente, donde va respetando ese margen. Hay un juez, ex juez de la Corte Interamericana, entiendo, discúlpenme la ignorancia, creo que ahora de la Corte Internacional de Justicia, cansado de la Corte Internacional de Justicia, que tuvo un rol muy importante a principios de los años 2000, y que a nivel doctrinal, para explicar por qué la Corte Interamericana no utiliza mucho el margen, dice que, bueno, simplificándolo un poco de manera exagerada, pero dice básicamente que Europa tiene una historia de instituciones más fuertes que Latinoamérica no la tiene, por lo tanto, básicamente la Corte Interamericana tiene que estar más presente. Pero bueno, lo que sí, para ir concluyendo, les quería comentar, esto ya es anecdótico. Imagínense que hubo bastante lectura de jurisprudencia en la elaboración del capítulo, y en el medio, porque fue la verdad una sorpresa, tuvo lugar esta declaración que mencionaban la doctora Ratti y el doctor Santiago, ¿no? Esta declaración, estimo yo, muy acertada, muy deseable de parte de 5 países latinoamericanos, pidiendo el reconocimiento del principio de subsidiariedad y del margen de apreciación nacional. En ese marco, además de yo, actualizar y ponerme muy contento porque era algo que estaba en línea con lo que veníamos trabajando hacía rato, me divertí un poco con las publicaciones en las redes sociales de esto. Y creo que encontré una pequeña joyita de esto, porque hay un tweet replicando el tweet de la Comisión Interamericana en la cuenta oficial que dice: como bien acota @leverkun83, esa declaración parece redactada y firmada por Pinochet, Videla y Stroessner. Por favor, disculpen el fascismo de nuestros actuales gobernantes. Bueno,
Me parece que se reirían un poco Pinochet, Videla y Stroessner si les hablamos de derechos humanos, pero bueno, para que esto lo cuento, además de que para que se den cuenta la importancia del tema y la controversia que generó plantear el concepto del margen de apreciación nacional y la resistencia que tiene en algunos lugares. Finalmente, el doctor Vítolo, que desgraciadamente no pudo venir esta tarde, me invitó muy generosamente a dar una clase sobre este tema en la Universidad Católica y mencionaba que en Europa algunos sectores de la doctrina cuestionan el uso que se le da al margen de apreciación nacional, y decía él que el pasto del vecino siempre es más verde, porque acá nosotros nos planteamos por qué la Corte Interamericana no lo usa mucho más y allá se cuestionan por qué el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí lo usa. Y yo pensaba, bueno, es cierto, uno tiende a envidiar lo ajeno de alguna manera, pero se me ocurre decir de alguna manera que cuando el pasto del vecino nos parece más verde, fertilicemos el nuestro. Y me parece que esta clase de trabajos de alguna manera tienen esa intención de aportar un pequeño granito de arena para mejorar un poco el sistema y mejorar en última instancia la calidad de vida de los americanos. Así que muchas gracias de nuevo a todos por venir. Bueno, antes de pasar al doctor Basqueto, el próximo exponente sobre esta obra, quiero agradecer también y mencionar especialmente a la editorial Estrella. Y acá tenemos presente a Alejandro de Palma, su alma mater, que es de literatura. Y verdaderamente muchas gracias porque el prestigio que tiene la editorial, y además, bueno, es un tema que se va asentando, pero para mucha gente todavía es bastante novedoso o extraño. Así que estamos en esa tarea de ir, de alguna manera, dejar de predicar entre creyentes, ¿no? Es decir, seguir para adelante con esto. Así que muchas gracias por la generosidad también. Vamos con el doctor Federico Basqueto, que es abogado especialista en Derecho Penal y especialista en Administración de Justicia por la UBA, becado por la UBA también para realizar estudios de maestría en Derecho Penal, Magistratura y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Actualmente se encuentra cursando estudios de doctorado en Derecho Constitucional en la UBA, en esta casa de estudios. Es docente regular de esta casa de estudios, del Museo Social, profesor invitado del Instituto Colombiano de Derechos Humanos y miembro de la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea, REDUPAL, del Consejo y Congreso Mexicano, del Parlamento Mexicano. Fue asesor jurídico en litigio internacional de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, en México, pasante en la sección de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el director ejecutivo de Iniciativa Americana por la Justicia y se desempeña también en la Defensoría General de la Nación. Bueno, con Federico también hemos tenido en su momento charlas. Yo también lo avalé para hacer su experiencia en la Corte Interamericana. Tuvo trato directo con pasabilidad y la verdad que también cuando se nos ocurrió sumar este tema a la investigación que el doctor Santiago ya había iniciado, para mí fue un referente también, o sea, tener en cuenta a Federico por su experiencia y además su entusiasmo. Es una persona que tiene un buen motor de mucha energía. Como jugador. Sí, es verdad. Me paso la palabra. ¿Qué tal, cómo están? Bueno, primero que nada, a mí también me toca hacer unas aclaraciones preliminares. El agradecimiento, por supuesto, a Omar, que además de haber sido mi profesor en 2008, hasta el día de hoy me permita todavía torturarlo con mi participación en sus comisiones. Pero me parece que es algo simbólico y de verdad muy bonito entender que uno puede crecer muchísimo en esta casa de altos estudios. Que estemos en este salón particularmente, que es el aula 1 de extensión, también me habilita a hacer el siguiente comentario.
La ley de educación superior en nuestro país impone a las instituciones universitarias 3 grandes objetivos. El primero es claramente el más fácil de identificar, que tiene que ver con la función docente, que todos nosotros llevamos adelante con muchísimo orgullo, entusiasmo, pasión y alegría, ¿no? Por otro lado está el tema de la extensión universitaria, que a veces se termina dejando como para último, que tiene que ver con llevar a la sociedad lo que produce la universidad, abrir la puerta, que existan estos salones, que participen ustedes, porque principalmente sin ustedes nosotros no tenemos sentido, ¿sí? La obra no existe si nadie la lee, no tiene sentido las clases si no hay nadie dispuesto a escucharla, ¿no? Entonces, en principio a todos ustedes nuestro enorme agradecimiento, porque son una parte indispensable a esta sinergia de la docencia y el aprendizaje. Y por último tiene que ver con el fin de la investigación, porque tampoco sirve esos grandes profesores, por supuesto, que han hecho sus enormes aportes a la ciencia del derecho en líneas generales, si solamente nos limitamos a repetir generación tras generación aquellos logros históricos, pero luego superados muchísimo por el entusiasmo de básicamente la vida en general. Entonces, que hoy estemos acá en el aula 1 extensión de la Facultad de Derecho, la más prestigiosa de Iberoamérica, también significa un montón para nosotros, en particular para mí enorme el agradecimiento para Omar, y tengo que reconocer que, como decía Ignacio, la vara está demasiado alta, entonces me parece que es sencillo primero reconocerme como alguien que tal vez, si no hubiese madurado suficiente a través de estas distintas experiencias de trabajo afuera, tal vez entendería en la mesa equivocada, porque yo soy un ferviente defensor del control de convencionalidad y tal vez ahora sea el momento oportuno para entender que en realidad esto no significa que la sociedad civil está en contra del Estado. ¿Sí? Ignacio mencionaba una opinión consultiva en el 84, ¿no? Cuando el mundo era otro, el sistema, los países, todo era distinto. Y creo que incluso desde la opinión consultiva 2 del 82, ¿no? Los estados también recibieron observaciones de parte del Tribunal Interamericano en la medida que se les señaló que las obligaciones que contraían cuando firmaban instrumentos internacionales tenían que ver con las personas que vivían en sus territorios y no en relación a un sistema que no existía, porque se estaba creando todo esto, y tampoco era en relación a las obligaciones recíprocas entre los estados, ¿no? Sino que tuvieran las personas que vivían en esos territorios como el norte principal de todos los esfuerzos que en ese sentido se iban a generar, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena entender que esta no es una obra que se contrapone a la idea del control de convencionalidad. Incluso cuando Cansado Trindade hace esta referencia de las instituciones, tal vez uno podría hasta humildemente permitirse agregar que, obvio, el sistema interamericano es una cosa, el sistema europeo es diferente, la realidad de cómo la gente llega a estos sistemas también es muy distinta. Entonces, tal vez la demora propia del procedimiento explique por qué el control de convencionalidad existe y por qué también existe, en todo caso, el margen nacional de apreciación. Vamos a tratar de, o al menos yo voy a tratar de ajustar mi presentación en 2 grandes momentos, ¿no? Tal vez la introducción ya queda superada, pero me parece también necesario decir que la sociedad civil está esperando mucho del Estado. Y el Estado también tiene un enorme desafío a la hora de cumplir esas obligaciones. Porque claro que es sencillo suscribir instrumentos internacionales, políticamente es algo que es muy redituable, y luego a la hora de materializar esa protección en materia de derechos humanos empezamos a enfrentar los grandes desafíos, ¿no? La excusa histórica del límite de los recursos disponibles, en aquellas observaciones generales del Comité de Naciones Unidas, que uno, por más que lo quisiera cuestionar, lo entiende y lo identifica como una realidad, porque es cierto, los estados no son todos iguales, no todos tienen la misma cantidad de recursos en posesión, tienen la voluntad de crear derechos y después el desafío es un poco cómo lo llevamos a la práctica. Y hoy por hoy entendemos, tal y como mencionaban todos los expositores hasta este momento, la necesidad de tener un sistema complementario. Ese sistema complementario no necesariamente tiene que ser el sistema interamericano, pero algo que le permita a los estados también sentir un poco que alguien está mirando por encima qué es lo que están haciendo. No siempre para señalarle la responsabilidad, sino más bien para tratar de ayudarlos de manera progresiva a cumplir cada vez mejor las obligaciones a su cargo, ¿no? Y obvio que en estos más de 40 años de sistema interamericano se han establecido una serie de tensiones muy marcadas. Algunos de los estados no forman parte del sistema interamericano, otros estuvieron y se fueron, otros están ahí
Entonces es un enorme desafío. Nicaragua, no sé si ustedes saben, la semana pasada digamos, fuerzas estatales invadieron la misión de la OEA, ¿no? Que ya de por sí era, digamos, no sé si un títere de nadie, pero en realidad era una oficina representativa internacional con las inmunidades propias de la diplomacia, que ha sido algo también lo más respetado en materia de derecho internacional, y sin embargo parece que ahí no hay instituciones que valgan. Ese es un gran problema cuando los estados deciden también en el ejercicio de su soberanía hacer un paso al costado y tomar distancia de esos sistemas de protección, ¿no? El gran desafío es luego qué es lo que pasa con las personas en esa jurisdicción. Entonces, ¿qué es lo que se van a encontrar un poco en el humilde aporte que a mí me tocó hacer en esta hora? Es un poco la comparación de cómo funciona el sistema interamericano, digamos, en algunos aspectos, cuál es el producto que genera, y también un poco la necesidad real de entender el control de convencionalidad complementario del margen nacional de apreciación. El otro lado de la moneda, pero no necesariamente el adversario en términos digamos, teóricos y tampoco prácticos, ¿no? Yo creo que el control de convencionalidad se defiende así solo, ¿no? Sergio García Ramírez, con su inagotable calidad jurídica, fue el gran precursor de este concepto. La verdad que no necesita que yo salga en su defensa, sinceramente, pero tal vez se explique la preocupación que tienen quienes viven en el continente interamericano, pensando en uno de los temas que obviamente va a abordar nuestro queridísimo doctor Villagrán más adelante, que tiene que ver con cómo uno demora en el procedimiento hasta que llega a una solución, y a veces esa solución no suele ser la definitiva en un proceso, ¿no? Entonces esa interminable, a veces demora, explica la realidad de la necesidad de incorporar conceptos como el control de convencionalidad para tratar de dirigir de alguna manera la manera en la cual se aplica la justicia dentro de la jurisdicción. Por supuesto, respetando una serie de estándares, patrones y demás, pensando en, como decíamos hace un ratito, en las personas sujetas a la jurisdicción de los estados, ¿no? Esta es una idea que también encuentra algún tipo de explicación en la cantidad de peticiones nuevas que realmente se iban acumulando en la Comisión Interamericana. Ustedes saben que es un organismo bastante pequeño en comparación a su par europeo, que además no existe más, donde un grupo de más o menos 15 abogados staff permanentes, acompañados de más o menos 30 pasantes cada 3 meses, llevan adelante la difícil tarea de analizar todas las peticiones que anualmente se reciben, ¿no? Hoy por hoy, más o menos 1.800 por año, y en promedio, desde que existe el control de convencionalidad como un concepto teórico práctico en 2006, en promedio 16 peticiones llegan por año a la Corte Interamericana. Entonces, solamente comparando esos números nos encontramos con una especie de embudo imposible de resolver. Y lo cierto es que tampoco es necesario que todas las situaciones sujetas a la jurisdicción del Tribunal Interamericano se resuelvan a través de una sentencia. Entonces, tal vez es por eso que progresivamente la Corte Interamericana ha intentado arrimar esta especie de obligación, que no es propiamente una obligación, sino más bien una manera de interpretar esas obligaciones a su cargo, para tratar de resolver de manera preventiva y evitar que todos los casos tengan que llegar a la Corte Interamericana, porque si no, inevitablemente se convierte en una corte intasia, que no es lo que los estados quisieron en su momento. Y si hablamos de lo que los estados quisieron, creo que también es justo reconocer que, y ya mirando del derecho internacional público tradicional, ¿no? Las fuentes del derecho internacional público establecen no un orden de jerarquía, pero sí vemos que las convenciones, entendidas como pactos, tratados y demás, ocupan un lugar preponderante en ese escenario porque representan el ejercicio de la soberanía de los estados, ¿no? Donde materializan esa voluntad normalmente en un instrumento escrito, ¿no? Y bueno, internamente le darán a ese trámite, no sé, la manera de perfeccionamiento que cada jurisdicción interna requiera, ¿no? Pero por otro lado también está el tema de la costumbre, que es una enorme fuente de derecho internacional, como origen tal vez de las primeras obligaciones cuando no existían los tratados, y hoy, después de más de 4 décadas, yo me pregunto si no se convirtió ya la costumbre de los tratados, la costumbre de acatar, en el peor de los sentidos y en el mejor de los sentidos, lo que dicen los tribunales internacionales, en una costumbre propia. Porque si esto es así,
para separarse de esa obligación, el Estado tendría que haber cumplido una serie de requisitos, que ahí son un poco menos populares, ¿no? Porque hace un rato mencionamos que la firma de los instrumentos es un momento interesante, todos se sacan la foto, normalmente esas obligaciones se empiezan a cumplir un poco más adelante, tal vez ya fuera de los mandatos de quienes firmaron los instrumentos, entonces ya deja de ser una preocupación actual y más un problema de escribir. Pero si se convirtió en una costumbre internacional, entonces es el Estado quien tiene la obligación de sostener de forma persistente su resistencia para algún día poder decir que esto no es vinculante. Y acá en Argentina, desde el fallo del PGA parece que estamos haciendo lo opuesto. Sea por convicción de la obligatoriedad de los tratados internacionales, sea por jerarquía constitucional, sea por la razón que sea, creo que es justo destacar que desde el 92, incluso desde antes, hay una intención sostenida en nuestro Estado de querer ser quien respeta los derechos humanos. Entonces, obvio que encontraremos que ninguno de nuestros países de la región, sean los que comparten frontera con nosotros, sean los demás hermanos latinoamericanos, sea cualquier país del mundo, no es perfecto, que obviamente ocurren situaciones. Pero lo interesante de todo este andamiaje constitucional, no constitucional, internacional y demás, es que existen distintos niveles de revisión de la responsabilidad. Esto, hoy por hoy, de hecho hay una resolución de Naciones Unidas muy interesante del 99, que establece que existe un deber y un derecho de defender derechos humanos, pero comparte esta responsabilidad entre las personas, las organizaciones y los estados para materializar esas obligaciones que existen de manera conjunta y por supuesto todos tenemos un grado de participación en eso. Entonces, hoy por hoy lo que vemos es una multiplicidad de sistemas de protección internacionales, no todos tienen que ver con el sistema interamericano, hay algunos que son alternativos, y esto queda perfectamente a la discreción de quien intenta hacer uso de ellos, ¿no? Puedo ir al Comité de Naciones Unidas, cualquiera que me parezca que aplique en mi caso, o puedo ir a un tribunal arbitral, o puedo ir al sistema interamericano según se vayan dando distintas circunstancias. Tenemos la suerte de considerar una larga lista de instrumentos internacionales que no todos consideran en su texto un procedimiento jurisdiccional y sin embargo los estados lo toman en cuenta. Entonces esta idea de si existe o no la posibilidad de obligar a los estados empieza a desplazarse un poco de la discusión, sigue siendo una preocupación, pero está dando vuelta ya en un escenario no tan protagonista, ¿no? La idea es entender que en la medida que los estados suscriban estos instrumentos a la luz del Pacta Sunt Servanda que ya mencionaron, vamos a ir de manera progresiva realizando esos esfuerzos hacia el cumplimiento. Pero como les decía, tenemos la presencia hoy por hoy de un menú de sistemas de protección muy interesantes, algunos son genéricos, no jurisdiccionales, la Declaración Universal es el ejemplo más claro, sistemas como la Convención Americana, donde sí hay una parte dogmática de derechos y otra parte más orgánica y la aplicación de procedimiento integral. Tenemos también tristemente el reconocimiento de problemáticas que no alcanzan a ser superadas con mecanismos genéricos y requieren tal vez el énfasis particular, como la situación de violencia de género. Tenemos varias convenciones, Belén do Pará, CEDAW y demás, tratadas de resolver, mejor dicho, para resolver una problemática específica que no alcanza con lo que teníamos, y a eso le sumamos mecanismos internos, sea a través de comisiones estatales de derechos humanos, sea a través de la creación de órganos constitucionales autónomos al estilo de la Defensoría del Pueblo y demás, que tienen también un mandato específico para tratar de coadyuvar en articulación con los demás poderes del Estado las obligaciones a su cargo, ¿no? Porque si no es muy sencillo tirarle la pelota a los jueces, ¿no? Argumentar y luego tratar de cambiar una política pública para bien o para mal a través de la decisión de a veces un tribunal o a veces un juez unipersonal, con las, digamos, cuestionables objeciones en términos de democracia y representatividad que esto obviamente acarrea. Entonces, podemos avanzar en la discusión y darnos cuenta que los recursos disponibles van a ser también una de las limitantes clarísimas a la hora de ver si esto va a funcionar o no. Un poco de esto lo ven en el trabajo, en el artículo en el capítulo que me tocó escribir, donde pude apreciar que incluso las prioridades de la Organización de los Estados Americanos parecen no compatibilizarse con esa preocupación de la falta de recursos para hacer frente a las obligaciones en materia de derechos humanos.
Porque claro, es una organización que tiene un componente diplomático muy marcado, entonces la ceremonia y el protocolo también, digamos, se lleva los recursos disponibles y la OEA tiene que distribuir ese dinero que recibe, que no es mucho, de hecho, y con eso tiene que hacer maravillas, ¿no? Entonces, uno de los secretarios generales de la OEA en su momento dijo que la OEA iba a hacer lo que los estados quisieran que sea, y esto es una realidad. Si quisiéramos tener un sistema interamericano robustecido, fortalecido, pondríamos jueces al menos que pudieran dedicarse de manera full time, que estuvieran todo el tiempo, o más jueces, y sin embargo no lo hacemos. Entonces es muy sencillo, primero, digamos, limitar la capacidad de los órganos para luego después exigirles que hagan mucho más, pero cuando hacen mucho más después criticarles porque están haciendo otra cosa más de lo que uno podría pensar, ¿no? Entonces, tal vez uno puede explicar, y con esto simplemente para no aburrirlos en demasía, entender que hay todo el tiempo una puja de expectativas y de posibilidades reales tanto de las personas sujetas a la jurisdicción de los estados como del Estado. Pero es muy injusto pensar que el Estado es el adversario de estas personas y mucho menos el enemigo, me parece. Entonces, ojalá que a través de la producción de estos trabajos empecemos a despertar esas ideas críticas, revolucionarias del sistema, podamos actualizar un poco las prácticas desde las oficinas al menos judiciales que creo que nos terminan comprendiendo a todos, se vayan actualizando y de esta manera ser un poco más empáticos con la realidad de tantos miles y millones de víctimas que han sufrido tanto y todavía están esperando justicia. Así que por su atención, muchísimas gracias. Gracias solamente, como se ha repetido, me parece grandísimo poder estar acá, que ustedes estén acá, gracias especialmente después de los expositores que tuvimos haber estado hasta el final, así que de mí en particular las gracias por la tolerancia. A la editorial desde luego, porque además no es un tema de estos marketineros por ahí, entonces la verdad que confiar y apostar y darnos la oportunidad de publicar esto es para nosotros realmente muy importante. Tengo la ventaja de que mucho de lo más importante y más pesado se ha expresado y muy bien por todos los que me precedieron, y la desventaja de poner al final con el cansancio que todos tienen seguramente, así que voy a tratar de ser lo más corto que más o menos el tema lo permita, para poder dejar algunas ideas más o menos en claro. Voy a tratar de ir un poco más a lo práctico, porque de lo teórico, de lo profundo ya se ha hablado mucho, y también, disculpa, yo no soy a veces muy políticamente correcto, me parece que están muy buenas las declaraciones, los principios y demás y todo, pero la gente necesita cuestiones prácticas, concretas, soluciones, y no declaraciones y convenios si después quedan en la nada. Así que el tema es el plazo razonable, que como ustedes se imaginarán es un tema absolutamente vigente, sensible y a veces hasta indignante. Séneca decía que nada se parece tanto a la injusticia como a la justicia tardía. La justicia que llega tarde en la justicia y todas las demás derivaciones de esto. Y tenemos una sociedad que clama por una justicia más ágil, más eficiente y también más cercana, ¿sí? Una vez más
cercanos a las necesidades y a las realidades de la gente. Si esto pasa, como decían hace un rato, con una corte interamericana de 4 o 7 miembros, que además alguien termina decidiendo y ni siquiera saben quiénes son, a veces no saben las personas quién es el juez de la causa, imagínense los jueces de la corte interamericana. Pero bueno, esa proximidad tiene que estar en definitiva en uno de los aspectos en los que se va a reflejar y la gente, el justiciable, va a tener la sensación de que verdaderamente el sistema de justicia, lo escucho, es el mayor o menor tiempo que esto demanda. Obviamente no podemos fijar un tiempo X determinado para todos los casos, ni siquiera para todos o cada uno de los tipos de procesos que nosotros tenemos, porque hay un montón de variables que se van dando en el camino. Nosotros, en el marco de esta obra, elegimos trabajar particularmente, además porque la Corte Interamericana tiene unos 3 pronunciamientos muy conocidos en relación a la violación del plazo razonable en materia civil. ¿Por qué digo y aclaro esto en materia civil? Porque en materia penal hay muchos, y te diría que no hay Estado en Latinoamérica que no tenga una condena en este sentido. Pero en materia de derecho privado, en general, no solamente en civil, sino privado, también laboral, no son muchos, y de esos pocos, 3 son de los más conocidos contra Argentina. Formerón, Furlan y Memory son causas del 2012-2013, donde Argentina ha sido condenada por violación al plazo razonable. Distintas materias, una cuestión de responsabilidad por el accidente, con el Estado involucrado, otra que tiene que ver con una cuestión en relación a una relación paterno-filial y la entrega de una menor, y el tercero con relación a una duración de una